Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Lucas, capítulos 8 y 13. Lección asignada del 20 al 26 de marzo de 2023, titulado El que tiene oídos para oír, oiga. Al leer Mateo capítulo 13, así como Lucas capítulos 8 y 13, piense acerca de cómo se preparará para oír usted y apreciar las enseñanzas del Salvador en estas parábolas. Y medite, ¿qué hará para poner en práctica estas enseñanzas en su vida? Anote sus impresiones a continuación. Algunas de las enseñanzas más memorables del Salvador fueron en forma de historias sencillas llamadas parábolas. Estas eran más que anécdotas interesantes sobre objetos o acontecimientos cotidianos. Para los que estaban espiritualmente preparados, las parábolas contenían verdades profundas acerca del reino de Dios. Una de las primeras parábolas registradas en el Nuevo Testamento es la parábola del sembrador, la cual se encuentra en Mateo, capítulo 13. Esta parábola nos invita a examinar nuestra disposición a recibir la palabra de Dios. Porque a cualquiera que recibe, se le dará, y tendrá más. Esto declaró Jesús. Por tanto, al prepararnos para estudiar las parábolas del Salvador, o cualquiera de sus enseñanzas, haremos bien si empezamos examinando nuestro corazón, para determinar si a la palabra de Dios le estamos dando buena tierra, donde pueda crecer, brotar, florecer y producir frutos que nos bendecirán a nosotros y a nuestras familias en abundancia. Como subtítulo, mi corazón debe estar preparado para recibir la palabra de Dios. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 13, los versículos del 3 al 23. Lucas, capítulo 8, los versículos del 4 al 15. Y Lucas, capítulo 13, los versículos del 6 al 9. A continuación se leerá Mateo, capítulo 13, los versículos del 3 al 23, que dicen lo siguiente. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque no tenía profundidad de tierra. Mas cuando salió el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto, y da 1 a 100, y otro a 60, y otro a 30 por 1. A continuación se leerá Lucas, capítulo 8, los versículos del 4 al 15, que dicen lo siguiente. Y como se juntó una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: Un sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Y otra parte cayó entre las piedras, y una vez que brotó, se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que brotaron juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando brotó, dio fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y él dijo: A vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no crean y se salven. Y los de entre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Por un tiempo creen, pero en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre espinos son los que oyeron, pero luego siguen su camino y son ahogados por los afanes y por las riquezas y por los placeres de esta vida, y no dan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. ¿Por qué es que a veces nuestro corazón es receptivo a la verdad, mientras que otras veces somos tentados a resistirla? Leer la parábola del sembrador es una buena oportunidad para pensar acerca de cómo recibe usted la verdad del Señor. Podría resultar útil comenzar haciendo concordar los versículos del 3 al 8 de Mateo, capítulo 13, con las interpretaciones que se ofrecen en los versículos del 18 al 23. Medite a continuación. ¿Qué puede hacer usted para cultivar la buena tierra en usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles podrían ser algunos espinos que no le dejan realmente escuchar y seguir la palabra de Dios a usted? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted vencer esos espinos? Medite brevemente. Su estudio de esta parábola también podría influir en la forma en que leerá la parábola registrada en Lucas, capítulo 13, los versículos del 6 al 9, los cuales se leerán a continuación. Y dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera
plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala, ¿para qué ha de seguir ocupando el terreno? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Medite a continuación. ¿Cuál es el fruto que el Señor busca de nosotros? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo nutrimos nuestra tierra para que dé fruto? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Mosía, capítulo 2, el versículo 9, donde se menciona: Y estas son las palabras que él habló e hizo escribir. Hermanos míos, todos los que os habéis congregado, vosotros que podéis oír las palabras que os declararé hoy, porque no os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hable, sino para que me escuchéis y abráis vuestros oídos para que podáis oír, y vuestros corazones para que podáis entender, y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 12, los versículos del 10 al 11, que dicen lo siguiente: Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 32, los versículos del 28 al 43, que dicen lo siguiente: Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento empezaréis a decir dentro de vosotros: debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena, pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis: sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas, y también sabéis que ha brotado,
que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? He aquí os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Y he aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril, y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y he aquí será un árbol que brotará para vida sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe, y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco. Sí, y más puro que todo lo puro, y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. También se recomienda estudiar el mensaje La parábola del sembrador, por el elder Dallin H. Oaks, en aquel tiempo como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2015, el cual escucharemos a continuación. Los temas de los discursos de la Conferencia General no son asignados, al menos no por autoridades terrenales, sino por las impresiones del Espíritu. Las inquietudes terrenales que todos tenemos nos sugieren muchos temas. Pero al igual que Jesús no enseñó cómo superar las dificultades ni la opresión política de su época, Él inspira a sus siervos modernos a que hablen acerca de lo que sus seguidores podemos hacer para reformar nuestra vida personal a fin de prepararnos para regresar a nuestro hogar celestial. En este fin de semana de Pascua he sentido la impresión de hablarles en cuanto a las bellas enseñanzas de una de las parábolas de Jesús. La parábola del sembrador es una de las pocas parábolas que se encuentran en los 3 evangelios sinópticos. Además, pertenece a un grupo aún más reducido de parábolas que Jesús explicó a sus discípulos. La semilla que se sembró era la palabra del reino, la palabra o la palabra de Dios, las enseñanzas del Maestro y de sus siervos. Los diferentes tipos de terreno donde cayeron las semillas representan las maneras diferentes en que las personas recibimos y obedecemos dichas enseñanzas. Así, las semillas que cayeron junto al camino no han alcanzado el terreno mortal donde pueden crecer. Son como las enseñanzas que caen en un corazón endurecido o sin preparación. No diré nada más en cuanto a ellas. Mi mensaje concierne a aquellos que nos hemos comprometido a ser seguidores de Cristo.
¿Qué hacemos con las enseñanzas del Salvador en nuestra vida? La parábola del sembrador nos advierte de las circunstancias y actitudes que podrían impedir que cualquiera que haya recibido la semilla del Evangelio produzca una buena cosecha. Algunos, por ejemplo, cayeron sobre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Jesús explicó que esto describe a los que, cuando han oído la palabra, enseguida la toman con gozo. Pero como no tienen raíz en sí, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida se ofenden. ¿Qué hace que los que escuchan la palabra no tengan raíz en sí? Esta es la circunstancia de los nuevos miembros, que solo están convertidos a los misioneros, o a las muchas y atractivas características de la iglesia, o a distintos beneficios de ser miembros de la iglesia. Al no estar arraigados en la palabra, cuando llega la oposición se secan y se marchitan. Incluso quienes se han criado en la iglesia, miembros desde hace mucho tiempo, pueden llegar a deslizarse hacia una situación en la que no tienen raíz en sí mismos. He conocido a algunos de ellos, miembros cuya conversión al Evangelio de Jesucristo no es firme ni duradera. Si no estamos arraigados a las enseñanzas del Evangelio ni seguimos sus prácticas con regularidad, cualquiera de nosotros puede desarrollar un corazón de piedra, el cual es un pedregal para las semillas. El alimento espiritual es necesario para la supervivencia espiritual, especialmente en un mundo que se está alejando de la creencia en Dios y de los términos absolutos de lo bueno y lo malo. En una era dominada por el Internet, el cual amplifica mensajes que amenazan la fe, debemos exponernos más frecuentemente a la verdad espiritual, con el fin de fortalecer nuestra fe y permanecer arraigados en el Evangelio. Jóvenes, si esta enseñanza les resulta demasiado general, aquí tienen un ejemplo específico. Si cuando se reparten los emblemas de la Santa Cena, ustedes están enviando textos, o cuchicheando, jugando videojuegos, o haciendo cualquier otra cosa para negarse a ustedes mismos la nutrición espiritual, estarán cortando sus raíces espirituales y colocándose en un terreno pedregoso. Ustedes mismos se están haciendo vulnerables a marchitarse cuando surjan tribulaciones, como el aislamiento, la intimidación o el ridículo. Esto también se aplica a los adultos. Otro destructor potencial de las raíces espirituales, acelerado por la tecnología actual, aunque no es exclusivo de ella, es el tener una visión del Evangelio o de la Iglesia como si se viera por el ojo de una cerradura. Esta perspectiva limitada se centra en una doctrina, práctica o defecto percibido en un líder en particular, e ignora el panorama completo del plan del Evangelio y los frutos personales y colectivos de su cosecha. El presidente Hinckley realizó una descripción de uno de los aspectos de este ver por el ojo de la cerradura. Habló a una audiencia de BYU acerca de unos comentaristas políticos, sumamente indignados, en un noticiero de aquella época. Con mañas estudiadas derramaron el vinagre de la injuria y la ira. Sin duda, concluyó, no hay mejor época ni lugar para ser un talentoso sensacionalista avinagrado. Por el contrario, para estar bien arraigados en el Evangelio, debemos ser moderados y mesurados con la crítica y procurar siempre la perspectiva más amplia de la majestuosa obra de Dios. Jesús enseñó que otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Explicó que estos son los que son sembrados entre espinos,
los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. Se trata sin duda de una advertencia a la que todos debemos dar oído. Me referiré primero al engaño de las riquezas. En donde sea que nos encontremos en nuestra trayectoria espiritual, todos somos tentados por esto. Cuando las actitudes o las prioridades están fijas en la compra, el uso o la posesión de pertenencias, lo llamamos materialismo. Se ha dicho y escrito mucho acerca del materialismo que hay muy poco que agregar. Quienes creen en lo que se conoce como la teología de la prosperidad padecen del engaño de las riquezas. La posesión de riqueza o grandes ingresos no es una señal de favor divino, ni su ausencia es un síntoma de desaprobación celestial. Cuando Jesús le dijo a un seguidor fiel que podía heredar la vida eterna si tan solo daba a los pobres todo lo que poseía, no estaba indicando que la posesión de riquezas era algo malo, sino la actitud de su seguidor hacia estas. Como bien sabemos, Jesús alabó al buen samaritano, quien para servir a su prójimo se valió del mismo tipo de monedas que Judas recibió para traicionarlo en aquel momento. No es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. En el libro de Mormón se habla de una época en la que la Iglesia de Dios empezó a detenerse en su progreso porque los miembros empezaron a fijar sus corazones en las riquezas del mundo. Quien quiera que tenga abundancia de cosas materiales está en peligro de quedar adormecido espiritualmente por las riquezas y otras cosas del mundo. Esta es una introducción pertinente a las siguientes enseñanzas. Los espinos más sutiles que ahogan el efecto de la palabra del Evangelio en la vida son las fuerzas mundanas que Jesús llamó los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. Son demasiado numerosos para enumerarlos, pero bastará con unos ejemplos. En cierta ocasión, Jesús reprendió a Pedro, diciéndole: «Me eres tropiezo porque no aprecias lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres». Apreciar lo que es de los hombres implica anteponer los afanes de este mundo ante las cosas de Dios en nuestras acciones, prioridades y manera de pensar. Nos rendimos ante los placeres de esta vida cuando nos volvemos adictos, lo cual afecta el preciado y divino don del albedrío, cuando nos seducen las distracciones triviales, lo cual nos aleja de lo que tiene importancia eterna, y cuando adoptamos la mentalidad de tener derecho a todo, lo cual afecta al crecimiento personal que nos hace merecedores de nuestro destino eterno. Nos superan los afanes de esta vida cuando nos paraliza el miedo al futuro, lo cual obstaculiza nuestro avance con fe, confiando en Dios y en sus promesas. Hace 25 años, mi estimado profesor de BYU, Hugh Nibley, habló en cuanto al peligro de rendirse ante los afanes del mundo. Durante una entrevista se le preguntó si la condición del mundo y nuestro deber de difundir el Evangelio hacían que se buscara alguna manera de adaptar lo que hacemos en la iglesia al mundo. Su respuesta fue: ese siempre ha sido el quid de la cuestión con la iglesia, ¿cierto? Uno debe estar dispuesto a ofender, a arriesgarse. Ahí es donde entra la fe. Se supone que nuestro compromiso es una prueba. Se supone que es algo difícil y poco práctico ante los ojos del mundo. Esta prioridad del Evangelio quedó afirmada en esa reunión en BYU hace unos meses,
cuando un estimado líder católico, Charles J. Chaput, arzobispo de Filadelfia, quien, refiriéndose a las preocupaciones que comparten la comunidad de la Iglesia y la comunidad católica, como temas del matrimonio y la familia, la naturaleza de nuestra sexualidad, la santidad de la vida humana y la urgencia de la libertad religiosa, dijo esto: deseo subrayar otra vez la importancia de verdaderamente vivir aquello que profesamos creer. Eso debe ser una prioridad no solo en nuestra vida personal y familiar, sino en nuestras congregaciones, en nuestras decisiones políticas, en nuestros acuerdos comerciales, en el trato que dispensamos al pobre, es decir, en todo lo que hagamos. Y por eso esto es la razón por la que es importante, dijo. Aprendan de la experiencia del catolicismo. Los católicos creemos que nuestra vocación es ser la levadura de la sociedad. Pero existe una delgada línea divisoria entre ser la levadura de la sociedad y ser digeridos por la sociedad. Ciertamente la advertencia del Salvador respecto a cuidarse de los afanes del mundo para que no ahoguen la palabra de Dios en nuestra vida nos insta a mantener nuestras prioridades fijas o el corazón fijo en los mandamientos de Dios y los líderes de su Iglesia. Los ejemplos del Salvador podrían hacer que pensáramos en esta parábola como en la parábola de los tipos de tierra. La idoneidad de la tierra depende del corazón de cada uno de nosotros que queda expuesto a la semilla del Evangelio. Dependiendo de la propensión de cada uno a las enseñanzas espirituales, algunos corazones se han endurecido, otros se han tornado en piedra por el desuso, y otros están fijos en las cosas del mundo. La parábola del sembrador concluye con la descripción que el Salvador hace de la semilla que cayó en buena tierra y dio fruto en diversas medidas. ¿Cómo podemos prepararnos para hacer esa buena tierra y para tener una cosecha así de buena? Jesús explicó que la buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. Tenemos la semilla de la palabra del Evangelio. Depende de cada uno de nosotros el establecer prioridades y el hacer aquello que cause que nuestra tierra sea buena. Debemos procurar estar firmemente arraigados al Evangelio de Jesucristo. Logramos esta conversión orando, leyendo las Escrituras, sirviendo y participando de la Santa Cena con regularidad para tener su Espíritu con nosotros. También debemos procurar ese gran cambio de corazón, el cual reemplaza los malos deseos y las preocupaciones egoístas con el amor de Dios y el deseo de servirlo a Él y a sus hijos. Testifico de la verdad de estas cosas, y testifico de nuestro Salvador Jesucristo, cuyas enseñanzas indican el camino y cuya expiación lo hace todo posible. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un subtítulo: Las parábolas de Jesús me ayudan a entender el crecimiento y el destino de su iglesia. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 13, los versículos del 24 al 35 y del 44 al 52, así como también en Lucas, capítulo 13, los versículos del 18 al 21. El profeta José Smith enseñó que las parábolas de Mateo, capítulo 13, describen el crecimiento y el destino de la iglesia en los últimos días. Puede repasar las palabras del profeta en el libro de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia de José Smith. Al leer acerca de estas parábolas, considere lo que estas siguientes palabras le enseñan acerca de la Iglesia del Señor. Se irán leyendo las parábolas a continuación. La primera parábola que se leerá es la del trigo y la cizaña. Esta comprende Mateo, capítulo 13, los versículos del 24 al 30 y del 36 al 43,
los cuales se leerán a continuación. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y viniendo los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi alfolí. Entonces, una vez despedida la gente, Jesús entró en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Medite a continuación. ¿Qué le enseña esta parábola acerca de la iglesia del Señor? Medite brevemente. La segunda parábola, de la cual se leerá a continuación, es la de la semilla de mostaza. Para ello se leerá en Mateo, capítulo 13, los versículos del 31 al 32, los cuales dicen lo siguiente. Otra parábola les relató diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, y vienen las aves del cielo, y hacen nidos en sus ramas. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca de la iglesia del Señor en estos versículos? Medite brevemente. La siguiente parábola, de la cual se leerá a continuación, es de la levadura. Para ello se leerá en Mateo, capítulo 13, el versículo 33, donde se menciona: Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Medite a continuación. ¿Qué le enseña esta parábola acerca de la iglesia del Señor? Medite nuevamente. La siguiente parábola, de la cual se hablará, es la del tesoro escondido y la perla de gran precio. Para ello se leerá en Mateo, capítulo 13, los versículos del 44 al 46, que dicen lo siguiente: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Medite a continuación. ¿Qué le enseña esta parábola acerca de la iglesia del Señor? Medite brevemente. La siguiente parábola de la cual hablaremos es la parábola de la red. Para ello se leerá en Mateo, capítulo 13, los versículos del 47 al 50, que dicen lo siguiente. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces, la cual, una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Medite a continuación. ¿Qué le enseña esta parábola acerca de la iglesia del Señor? Medite brevemente. La última palabra de la cual hablaremos en este bloque es la parábola del padre de familia. De ella se leerá en Mateo, capítulo 13, el versículo 52, donde se menciona. Y él les dijo, por eso, todo escriba que llega a ser discípulo en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Medite a continuación. ¿Qué le enseña esta parábola acerca de la iglesia del Señor? Medite nuevamente. Después de haber reflexionado en estas parábolas, medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para participar más plenamente en la Iglesia de Cristo en los últimos días? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el término reino de Dios o reino de los cielos y parábola en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, los cuales se leerán a continuación. Reino de Dios o reino de los cielos. El reino de Dios sobre la tierra es la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, como dice la sección 65 de Doctrina y Convenios. La finalidad de la Iglesia es preparar a sus miembros para vivir eternamente en un reino celestial o reino de los cielos. No obstante, en las Escrituras a veces se hace referencia a la Iglesia como al reino de los cielos, o sea, que la Iglesia es el reino de los cielos sobre la tierra. Aunque la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra, en la actualidad está limitado a un reino eclesiástico. Durante el milenio, el reino de Dios gobernará tanto eclesiástica como políticamente. Parábola. Una parábola es un relato sencillo que se emplea para ilustrar y enseñar una verdad o un principio espiritual. En la parábola se compara un objeto o acontecimiento común con una verdad, y el significado o mensaje implícito a menudo está escondido para los oyentes que no estén preparados espiritualmente para recibirlo. Jesús enseñó con frecuencia por medio de parábolas. Una lista de sus parábolas principales se encuentra bajo el título Concordancia entre los Evangelios, en el apéndice del estudio de las Escrituras. Como subtítulo,
Los justos deben crecer entre los inicuos hasta el fin del mundo. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 13, los versículos del 24 al 30 y del 36 al 43, los cuales se releerán a continuación. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y viniendo los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi alfolí. Entonces, una vez despedida la gente, Jesús entró en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Una manera de analizar esta parábola es hacer un dibujo de ella y rotularlo con las interpretaciones que se hallan en los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, así como también que se encuentran en Doctrina y Convenios en la sección 86, los versículos del 1 al 7, los cuales se leerán a continuación. De cierto, así dice el Señor a vosotros mis siervos, concerniente a la parábola del trigo y la cizaña. He aquí, de cierto os digo, el campo era el mundo, y los apóstoles fueron los sembradores de la semilla. Y al dormirse éstos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera, Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, sí, Satanás, se sienta para reinar. He aquí, éste siembra la cizaña, por tanto, la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la iglesia al desierto. Mas he aquí, en los postreros días, aún ahora mientras el Señor comienza a sacar a luz la palabra, y la hierba está brotando, y todavía está tierna, he aquí, de cierto os digo, los ángeles claman al Señor día y noche, y están preparados y esperando ser enviados a cegar los campos. Mas el Señor les dice: no arranquéis la cizaña mientras la hierba todavía está tierna, porque de cierto es débil vuestra fe. No sea que destruyáis también el trigo. Dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta que la cosecha esté enteramente madura. Entonces primero recogeréis el trigo de entre la cizaña. Y después de recoger el trigo, he aquí, la cizaña será atada en haces, y el campo quedará para ser quemado. La cizaña es una planta venenosa que no se puede distinguir del trigo hasta que ha madurado. Así lo describe la Guía para el Estudio de las Escrituras. Medite a continuación.
¿Qué verdades hay en esta parábola que le inspiran a permanecer fiel a pesar de la iniquidad del mundo? Medite brevemente. Como subtítulo: ¿de qué forma ayudaban algunas mujeres al Salvador? Esto es correspondiente a Lucas capítulo 8, los versículos del 1 al 3, los cuales dicen lo siguiente. Y aconteció después que Jesús caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Muchas otras discípulas viajaban con Jesús y los 12, y aprendían de él espiritualmente y le servían en aspectos temporales. Además de recibir la administración de Jesús, las buenas nuevas de su evangelio y las bendiciones de su poder sanador, esas mujeres le ministraron a él, al impartirle de sus bienes y brindarle su devoción. Este es un fragmento del manual Hijas de mi Reino, un manual disponible en churchofjesuschrist.org. La hermana Linda K. Burton, en aquel entonces como presidenta general de la Sociedad de Socorro, mencionó lo siguiente: las mujeres que siguieron al Salvador también dieron poderosos testimonios de él. Este es un fragmento del mensaje Ciertas Mujeres, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Lucas, capítulos 8 y 13. Lección asignada del 20 al 26 de marzo de 2023, titulado El que tiene oídos para oír, oiga.